Jesucristo les dijo, esto que contemplan, llegará días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Ellos le preguntaron, Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Cuál será la señal de que todo está para suceder? Él dijo, miren, que nadie los engañe. Vendrán en mi nombre diciendo, yo soy, o bien, está llegando el tiempo, no vayan tras ellos. Cuando escuchen noticias de guerras y de revoluciones, no tengan pánico, porque es necesario eso que ocurra primero, pero el fin no será enseguida. Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versos 5 al 19. La historia tiene su razón de ser en la persona de Cristo Jesús. Notas amables a la palabra de Dios. Domingo 13 de noviembre, año 2022. Nuestro santo para hoy, San Diego de Alcalá, patrono de los hermanos franciscanos legos, que nace precisamente en Alcalá de Henares. Allí están las reliquias de San Diego, que es patrono de los hermanos franciscanos. Se distinguió por su perfecta santidad de vida, se dedicó a ser un ermitaño, a servirle a los demás. La bondad fue una de sus características eminentes del santo, una persona muy dulce, muy noble, muy servicial, muy entregada. Es muy venerado en Alcalá de Henares, en España, San Diego de Alcalá. También hoy recordamos con nostalgia y con tristeza la tragedia en el departamento del Tolima. Hace exactamente 37 años, la desaparición del municipio de Armero en el departamento del Tolima. Seguimos orando por todas las personas que padecieron la tragedia y acompañando a las familias de ese momento trágico de la historia en el departamento del Tolima. La historia tiene su razón de ser en la persona de Cristo Jesús. Buena pregunta. ¿Cómo definir la historia? Si Jesucristo dice que deben tener cuidado para que no los engañen, hablando de historia, contradiciendo la historia, contando trágicamente la historia, haciendo coincidir cosas que no tienen sentido ni razón de ser, como guerras, revoluciones, porque esa no es necesariamente el punto de la historia. La historia tiene su razón de ser en Cristo Jesús. Si uno inicia con una definición de historia, el asunto puede cambiar. Cuando entendemos la historia según la Biblia como una sucesión de sucesos sucedidos sucesivamente. Sucesión de sucesos sucedidos sucesivamente. Eso indica que la historia para Cristo Jesús es un presente continuo, permanente, y para los seres humanos existe una cronología. Existe un área de la teología para uno entender la historia y aprender a vivir mejor la historia, que se llama la escatología. Y la escatología en la Biblia es un tema interesante cuando se trata de pensar en la culminación de la historia. Si hay muchas personas curiosas por saber el culmen de la historia, cuándo termina la historia, cuándo termina el mundo, cuándo y cómo será el fin de la historia.
Cuando leemos el Evangelio, entonces nos damos cuenta que el culmen de la historia se llama Jesús muerto y resucitado. Él es el culmen. La historia como que llega a su plenitud cuando Jesucristo muere, resucita, asciende al cielo. Cada persona y cada bautizado, cada creyente descubre que la plenitud de su vida está en la comunión con Dios en la eternidad. La historia, el tiempo, la vida logra su sentido cuando la mente humana se deja guiar por el Espíritu de Dios, por la palabra de Dios y menos por las profecías o las predicciones de los seres humanos. Ahí está el punto que Jesucristo quiere enseñar. En ese capítulo 21 del Evangelio, según San Lucas, Dios inicia el curso de la historia en los parámetros de una perfecta relación. La relación que vive el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ofrece salvación al mundo en la historia. La continuidad del propósito de esa historia que regresa nuevamente a Dios. La historia, en la mente de Dios, es algo así como eso de una sucesión de sucesos sucedidos sucesivamente. Jesucristo es el único que tiene la llave para interpretar la historia en el campo de la salvación del mundo. A Jesús hay que aceptarlo como Dios para poderlo comprender como Él realmente es, un Dios. No es que la humanidad haya pretendido encontrar en Él. Jesús es el dueño y el Señor de la historia, y la misma historia llega a su plenitud en la persona de Cristo Jesús. El Papa Emérito Benedicto XVI, el Papa Emérito explica la historia para vivir y encontrarle sentido a la historia, dice el Papa. Todo discurso cristiano sobre la realidad última, llamado escatología, parte siempre del acontecimiento de la resurrección. En ese acontecimiento entonces se conserva el sentido de la historia. El apóstol San Pablo habla del regreso de Jesús de Nazaret, se llama parusía, cuando vuelve Jesús. Entonces se utiliza un término teológico que se llama parusía. ¿Cuándo es la parusía? Cuando vuelve Jesús de Nazaret. Y entonces el apóstol contesta la pregunta. Si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios llevará consigo a quienes murieron en Jesús. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Los que mueren en Cristo resucitarán. En primer lugar, después los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en la nube, allí hacia el Señor, dice el apóstol San Pablo en ese mismo capítulo 4 de la misma primera carta a los Tesalonicenses, citada en una audiencia papal por el Santo Padre Emérito Benedicto XVI. Qué bueno aprender a vivir la historia según la muerte y la resurrección de Cristo Jesús desde la escatología teológica bíblica en nuestra Iglesia Católica. La historia tiene su razón de ser en la persona de Cristo Jesús. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yater Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.